Compromiso periodístico. Contacto con la gente. El periodístico de Radio Continental. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latido. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a recibir con muchísimo gusto al subsecretario de Vivienda Tabaré Hackenbruch Leniani. Realmente ante el tema de la vivienda, del acceso, de los planes de realojo, de regularización, de asentamientos, parecen encaminarse a tratar de solucionar un tema que lleva muchísimos años sin poder resolverse en nuestro país. Una carencia importantísima en lo que tiene que ver con la vivienda y la necesidad también de la elaboración, que ahora lo vamos a hablar con Tabaré, de planes que realmente la gente pueda acceder para esa vivienda. Tabaré, te recibo con mucho gusto. Buen día, bienvenido. Buen día, Cecilia, un placer conversar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia, esa gran audiencia que tiene Radio Continental de Pando. Y un día hermoso, por suerte, el solcito saliendo, calentando, como se dice, el ponchito de los pobres. Totalmente. ¿Sos más del team verano? ¿No te gusta el invierno o sí? ¿Preferís el frío? No, yo prefiero el calorcito, la verdad. Me gusta más el calorcito. Obviamente estos días de invierno son lindos, pero la verdad que los días grises me ponen triste, como dice la canción de Perales. Ah, ¿sí? ¿Arrancás con melancolía los días grises? ¿Canciones? Yo sí, a mí necesito la energía del sol. Bueno, por suerte está siendo benévolo el tiempo. Tabaré, arranco con una pregunta que nada tiene que ver con la cartera de vivienda, pero como uruguayo y como actor político te lo pregunto. ¿Cómo vivís vos un día de hoy, un 20 de mayo, una nueva marcha del silencio? ¿Te es indiferente? ¿Vas a la marcha? ¿No vas a la marcha? ¿Adherís a la causa? ¿Qué crees de cómo estamos hoy en día en esa búsqueda de la verdad? ¿Qué opinión tenés? Bueno, varias preguntas. La primera de ellas, en general, yo no asisto a ningún tipo de marcha, ni la del silencio, ni tampoco el recuerdo de las víctimas del terrorismo y la subversión. Entiendo que es una causa no justa, sino que legítima y necesaria el buscar respuestas para aquellas personas que fallecieron o que fueron, mejor dicho, asesinadas y que no se sabe dónde están. Es el derecho mínimo de cualquier familiar a poder dar sepultura a sus deudos. Ahora, así que en ese sentido creo que es una causa en la cual está todo el Uruguay, sin lugar a dudas, y mi partido siempre lo ha estado. El Partido Colorado lo que siempre buscó fue la pacificación. Entonces, por un lado, hace poquito, el 18 de mayo, se conmemoró el asesinato de esos 4 soldados por la guerrilla Tupamara en su momento. Hubo también un acto, nosotros no asistimos, y en este caso tampoco vamos a asistir a la marcha del 20 de mayo, pero en ambos casos creemos que es necesario reencontrarnos los uruguayos, tratar de dejar de lado aquellas divisiones que tuvimos, recordar, sí, es importante recordar para no volver a vivir esos episodios, lo que fue en su momento una guerrilla que arrancó allá por el año 60, cuando todavía el gobierno en Uruguay era colegiado, donde el propio Che Guevara, cuando visitó acá y habló en Paraninfo de la universidad, dijo que en Uruguay que habían alcanzado aquellas cosas por las cuales en el resto de América Latina se estaba luchando y que no se justificaba una lucha armada en nuestro país. Y dijo una frase que es tal cual: hay que evitar la primera bala, porque cuando se dispara la primera bala nunca se sabe cuándo es la última. Aquellos barros trajeron estos lodos. En ningún caso esa actitud de guerrilla justifica lo que hizo después la dictadura, en ningún caso. Por eso es importante tratar de encontrar una solución final. Yo personalmente me adhiero mucho a la solución que le encontró Nelson Mandela en Sudáfrica,
en Sudáfrica él logró pacificar el país y dijo, cuéntenme las aberraciones que hicieron, yo les perdono, no les puedo perdonar lo que no me contaron. Entonces yo creo que ese sería un buen camino, o es el que yo entiendo que sería el que lograría el reencuentro. Por un lado, el contar y saber lo que pasó y dónde están aquellos cuerpos, aunque no se puedan recuperar, saber cuál fue su destino final, de esas personas que fueron asesinadas durante la dictadura, y por otro lado asegurarle a quienes digan esa verdad que va a haber un perdón. Ese es mi camino, y yo entiendo que es difícil para aquellas personas que tienen un ser querido que lo torturaron y que fue torturado todavía, fue asesinado o murió bajo apremios físicos y que hoy no lo encuentran. Entiendo plenamente lo que sienten, tengo mucha empatía sobre esa situación, pero creo que una vez por todas, sin olvidar, tenemos que tratar de dar un encuentro, una salida final a eso, y siempre sí con el recuerdo, pero con una pacificación de un reencuentro entre los uruguayos, y bueno, como dijo Tabaré Vázquez en aquel 19 de junio, nunca más uruguayos contra uruguayos, y que siempre nuestras diferencias las dirimamos en las urnas y a través de la lucha de ideas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes mensajes que le ha dado el Uruguay al mundo fue en su momento cuando Mujica, José Mujica, fue electo presidente. Una persona que quiso cambiar la realidad y hacer una revolución contra lo que en aquel momento llamaban democracia burguesa. Luego, a través del voto popular, llega al gobierno, hace un gobierno respetando lo que son las normas democráticas, y entrega después el gobierno a través del voto popular. Yo creo que eso es un mensaje muy fuerte, y creo que un mensaje de reencuentro y de perdón podría también dar una imagen muy fuerte al mundo de lo que es el Uruguay, y creo que en eso Nelson Mandela marcó un rumbo a nivel de lo que logró hacer en Sudáfrica, que bueno, ahí sí también hubo aberraciones y espantosas, y él mismo sufrió cárcel y tortura, ¿no? O sea que en ese sentido creo que te contesté todas las preguntas que me hiciste en un minuto, pero ese es mi espíritu de corazón. Bien, te agradezco mucho, Tabaré, y ahora sí me meto en las cuestiones que tienen que ver específicamente con la cartera de vivienda, porque se lanzó hace algunas horas nada más el plan Avanzar, y que tiene como uno de los principales objetivos la regularización de asentamientos y brindar soluciones habitacionales permanentes a la gente, ¿verdad? Teníamos un número aproximado, según dijo la ministra, de 650 asentamientos en todo el país. Sí, efectivamente, el número, digamos, pensado o el número oficial son 621, pero lo que pasa es que se consideran asentamientos cuando son 10 hogares o 10 viviendas. Sabemos que hay a veces una cantidad mayor porque se censa a partir de 10. Entonces, estimamos que deben ser unos 650, la cifra exacta son 621 de acuerdo al último relevamiento hecho por el Plan Mejoramiento de Barrios, pero en realidad el acercamiento real a esta dimensión o a esta problemática lo vamos a tener con el próximo censo nacional. Y efectivamente, como tú dices, se lanzó lo que es el Plan Avanzar. En este sentido, tú sabes bien que en el Compromiso por un País que hicieron los diferentes partidos de la coalición de gobierno, estaba el tema de asentamientos. El presidente de la República, hoy el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, siempre fue un tema de campaña de él, es un compromiso desde que inició su vida política en Canelones, el tema de los asentamientos y de la mejora de calidad de vida de los sectores sociales más sumergidos. Eso estuvo en el Compromiso por el País, lo acompañaron todos los partidos integrantes del gobierno, y bueno, a través de ahí se fueron generando mecanismos legales, a través de la rendición de cuentas, el presupuesto, después también mecanismos para conseguir los recursos, y bueno, hoy firmamos el lanzamiento de Avanzar, fue la firma del convenio marco con las 19 intendencias, y después se va a ir iniciando convenios individuales con cada una de las intendencias para entender la problemática de acuerdo a la realidad de cada departamento. En este sentido, nosotros hemos dado un poco la derecha a los gobiernos departamentales, que son quienes tienen el contacto directo y el conocimiento del territorio más firme. Los 3 puntos importantes de este plan
Primero, que se duplica lo que se gastaba, o lo que se invertía, mejor dicho, pero me gusta más hablar de inversión que de gasto, a nivel de asentamientos por quinquenio. O sea, en este quinquenio vamos a invertir en total 480 millones de dólares, que fue lo que se invirtió en los anteriores gobiernos durante 2 periodos. O sea, en 5 años vamos a invertir lo que antes se invertía en 10. Por otro lado, vamos a tener más brazos ejecutores, hicimos convenio con la ANB, hicimos convenio con MEDIR, o sea que vamos a tener más brazos ejecutando, y a su vez vamos a estar trabajando con las 19 intendencias. Entonces, en ese sentido, tenemos más brazos, más recursos, y bueno, también hemos planteado a las intendencias, y ellas están totalmente de acuerdo, de que conjuntamente con un plan de integración de asentamientos hay que trabajar fuertemente en la prevención y en el acceso a lotes con servicio o a canastas de materiales que permitan de alguna manera, por un lado, ir solucionando lo que ya existe y ponernos adelante la problemática en cuanto al acceso a la tierra. Bien, ya te voy a preguntar por esto del acceso a la tierra, pero mencionabas por allí el tema de la rendición de cuentas, y hay un artículo en particular que de alguna manera conmina más fuertemente a las intendencias a cumplir su rol de policía territorial, planteando entre otras cosas que si ante una denuncia de que se está conformando un asentamiento, la intendencia no cumple ese rol, no trata de impedir la conformación de este nuevo asentamiento, todos los costos, corregime si me equivoco obviamente, Tabaré, lo estoy diciendo así a grosso modo, sí. Los costos de la reubicación o acondicionamiento, regularización de ese asentamiento van a pasar a los gobiernos departamentales, algo que hasta el momento no venía pasando. De hecho, incluso se hablaba del gran crecimiento de asentamientos en Canelones, y se hablaba de cierta desidia o dejar hacer, dejar conformar, porque no había, digamos, un costo que tuviera que asumir la intendencia. La rendición de cuentas cambió un poco eso. ¿Está dando resultado, Tabaré? Mira, te cuento, ese artículo que tú dices lamentablemente no tuvo las mayorías necesarias. Efectivamente, ese artículo que tú me dices era un artículo que introdujo el Ministerio de Vivienda, generó mucho resquemor con los gobiernos departamentales, de todos los partidos, y indudablemente, bueno, entramos en un proceso de negociación legislativa, en el cual el Ministerio, bueno, de alguna manera se allanó a los planteos de los gobiernos departamentales, y lo que hubo fue un artículo modificatorio de la Ley de Ordenamiento Territorial, donde el proceso de denuncia judicial es igual en los 19 departamentos. Entonces, de esa forma ya hay un proceso que se debe seguir desde el punto de vista legal para la denuncia de los asentamientos, similar en todo el país, porque muchas veces dependía de la interpretación del juez de cada lugar, o del juez de turno, de cada lugar departamental, o de cada turno. También sí se puso de que iba a ser compartido los gastos, o sea que hubo, digamos, de alguna manera un compartir los costos, que eso es la realidad que pasa hoy. O sea, si bien la mayor cantidad de recursos los pone el gobierno nacional, los gobiernos departamentales también le genera un gasto este proceso de regularización o inversión este proceso de regularización. Lo que pone el gobierno nacional a través de los recursos que vuelcan los ciudadanos, es sí, la gran mayoría, en algunos casos el 70%, en otros casos hasta el 90%, pero no es que un asentamiento no le genere costos, o la integración de los asentamientos no le genere costos a los gobiernos departamentales. También le genera y le va a generar. Por eso creemos que es importante un trabajo en conjunto, no solo de policía territorial, que indudablemente es la parte más, digamos, menos linda, que es siempre el Contralor, dar una solución también. Y nosotros creemos que en ese sentido hay que trabajar mucho en lo que es el aumento de la mancha urbana de las ciudades, y generar una oferta accesible de tierras a la gente, digamos, de tierras servidas, de tierras con servicio, ¿no? ¿Verdad? Porque a los costos que están hoy los terrenos, bueno, la gente no tiene posibilidades, no puede alquilar o no puede comprar, los terrenos están caros, y bueno, ¿qué es un asentamiento? Es un fraccionamiento de facto, un fraccionamiento irregular. Bueno, creemos que es el momento de plantearnos discusiones de fondo de esta problemática, donde indudablemente hay un componente social, pero también hay un componente en los cuales los gobiernos departamentales, los intendentes, las juntas departamentales,
las alcaldías tienen que pensar en cómo ir generando un aumento de la trama urbana o de la mancha urbana, como le gusta decir a los urbanistas, con un acceso a tierras a un costo razonable para estos sectores socioeconómicos medios y medios bajos. Te pongo un ejemplo, sí. Maldonado, por ejemplo, lo viene resolviendo bastante bien. Sé que lo de Maldonado a veces no es aplicable a otros departamentos porque Maldonado tiene una fuerte inversión de capitales, entonces cuando se hace un nuevo fraccionamiento o se pide algunas nuevos emprendimientos, la Intendencia de Maldonado lo que le plantea es que en algún lugar le dé tierras fraccionadas y servidas para ellos poderlos vender a un bajo costo. Eso está dando mucho resultado en Maldonado, creo que puede ser una buena idea para que otros gobiernos departamentales puedan hacerlo y de esa manera hacerse una cartera de tierras con servicios para poder distribuir y ponerse adelante la problemática de los asentamientos. O sea que esa, entre otras. Sí, lo podrían hacer los propios gobiernos departamentales, porque siempre es un tema también aquí en el programa, la cartera de tierras de la Intendencia de Canelones, que no sé, no tengo datos para compararlo con otros departamentos, pero acá permanentemente está la discusión de cuál es la cartera de tierras, qué está haciendo, qué se hace desde la administración departamental con esa cartera de tierras. Vos sabés que continúa esta cuestión de la ocupación permanente de los terrenos, a veces son terrenos municipales, a veces son terrenos privados también. Digo, ¿cómo se plantea? Bueno, que, yo por eso te digo que para mí este tema ahora de nosotros, después del plan avanzar, estamos lanzando también el plan Entre Todos, que eso va a otros segmentos socioeconómicos de la sociedad, la clase media, y después yo creo que, vamos a enviar al Parlamento la ley de ordenamiento territorial, donde vamos a poner todos estos temas sobre la mesa, ¿verdad? Donde tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que pretendemos hacer, porque si no queremos permitir nuevos fraccionamientos para que haya terrenos a precios accesibles, esto va a seguir sucediendo. Y el costo que tiene el Estado es muy alto. Entonces hay que ir buscándole soluciones de acceso a tierras servidas, a tierras con agua, con luz, con todos los elementos necesarios, pero que lleguen a los sectores socioeconómicos a un precio accesible. Yo creo que esa discusión va a estar en los próximos meses, va a estar por la rendición de cuentas, va a estar por todo lo que vamos a estar hablando del plan avanzar, y va a estar porque vamos a mandar la ley de ordenamiento territorial, cambios al Parlamento, y una vez más el Parlamento va a tener la palabra sobre cómo quiere que sea el desarrollo y el ordenamiento del territorio en todo el país. Nosotros tenemos una visión que es muy importante, el papel de los gobiernos departamentales y la visión local, y que son ellos quienes tienen que de alguna manera ir mirando cómo a través de, obviamente, de la planificación estratégica y a través del trabajo, generar una oferta de tierras a valores accesibles, de valor mercado, para que la gente pueda acceder. ¿Cómo crecieron los barrios de Pando? ¿Cómo crecieron los barrios de Las Piedras? ¿Cómo crecieron los barrios de Barros Blancos? Crecieron con fraccionamientos a precios razonables, donde la gente iba comprando su terrenito en cómodas cuotas y haciendo su casa, primero el baño, con una pieza, la cocina que funcionaba de todo, y después fue creciendo. Así fueron creciendo los barrios de clase obrera de nuestro país. Y bueno, tal vez haya que mirar un poquito hacia atrás y no haya tanto que inventar. Bien, y ahí por las características de Canelones, me imagino, más allá de que la ley es una cuestión general, que cumple un papel importante la DINAMA, el Ministerio de Ambiente también, porque nosotros tenemos zonas de cierto cuidado, de reserva también, que son importantes. Pero eso está fuera de discusión, y yo creo que tenemos que aprender. El ser humano ha ido evolucionando porque aprende sobre procesos acumulativos de conocimiento. Ahora, o sea, hay errores que se cometieron en el pasado en cuanto al ordenamiento territorial que no pueden suceder, desde lugares donde se fraccionaron cañadas, o lugares donde nunca se podría haber fraccionado, lugares en la costa, toda la problemática que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el arroyo Tropa Vieja, o mismo en Floresta, o en otros lugares de la costa balnearia, son porque indudablemente hubo fraccionamientos en lugares donde no se podría permitir. Nadie está diciendo un vale todo. Lo que estamos diciendo es que el ordenamiento territorial no tiene que tener solo una mirada centralista desde Montevideo, sino que tiene que tener
muy importante incidir mucho la mirada local del gobierno departamental. No va a ser un técnico desde Montevideo que le va a decir a Pando cómo tiene que crecer la ciudad. Sí le va a decir cuál es el marco normativo sobre el cual qué lugares no pueden ser nunca fraccionados, como tú bien dices, reservas naturales, cursos de agua, lugares donde los servicios de repente son muy caros para poderlos llevar. Grandes reglas de juego, pero cómo se juega dentro del territorio indudablemente tiene que tener una mirada local, porque si no lo que sucede es que muchas veces termina siendo un freno al desarrollo de las localidades. Te consulto precisamente por ese aspecto que tú mencionás. ¿Qué pasa con la cartera de terrenos privados en situación de abandono? Esa ley que van a mandar al Parlamento, Tabaré, contempla de alguna manera revisar también qué hacer con esos terrenos privados, que ya la deuda supera en muchos casos el valor del propio terreno, y que algún organismo del Estado, por ahí el propio Ministerio de Vivienda o las intendencias, se puedan hacer de esa cartera de tierras también? Indudablemente uno de los derechos que marca nuestra Constitución es el derecho de propiedad. Entonces, dentro de los parámetros de la ley, hoy ya están los instrumentos necesarios, tanto por parte de los gobiernos departamentales como por parte de los gobiernos nacionales o del Ministerio de Vivienda, de la posibilidad de expropiación. Lo que pasa es que todo termina siempre en recursos. Indudablemente la intendencia en eso tiene, los gobiernos departamentales tienen la derecha respecto a la posibilidad de, a través de la deuda de construcción inmobiliaria, iniciar los procesos necesarios de remate por deuda, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí yo creo que hay un mecanismo también de hacerse de cartera de tierras a través de los gobiernos departamentales. Un elemento que tampoco el gobierno nacional renuncia. Pero el gobierno nacional ya tiene una cartera de tierras muy importante, que justamente ahora se está trabajando desde Presidencia, y fue a través de una ley de rendición de cuentas, donde va a haber un proceso bien fuerte de racionalización del uso de la tierra del Estado. Por ejemplo, para arrancar nomás te cuento que en San Bautista, un terreno que era de AFE se le va a dar a medir para hacer un medir. Por decir un pequeño cachito, pero te puedo contar un montón de terrenos que tiene tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ganadería, organismos del Estado, que hoy realmente no, o sea, te digo que a veces no es necesario ir ni siquiera hacia esos terrenos privados que no están siendo usados, sino que a veces el Estado mismo no está haciendo un buen manejo de los terrenos que ya tiene. Y en ese sentido, en Presidencia se armó una comisión que está trabajando junto con el Ministerio de Vivienda y junto con Catastro para la racionalización de los bienes públicos. Bien, ¿Qué otro elemento destacarías vos, o van a ser las insignias o los pilares, digamos, de la ley de ordenamiento territorial que van a mandar al Parlamento? No va a haber cambios sustanciales de paradigmas, eso hay que tenerlo claro. No tenemos un aspecto refundacional. Sí creemos que el péndulo se movió mucho hacia el lado de mirar a nuevos emprendimientos inmobiliarios con una mirada como que solamente hay especulación. Y bueno, como te digo, lo que volvemos es a un marco, o lo que va a haber es la idea de un marco conceptual de ordenamiento territorial, sí, a nivel nacional, qué lugares son aptos para fraccionamiento y cuáles no, pero que la mirada tenga una mirada mucho más local con respecto al crecimiento de la mancha urbana. ¿Esto va a ser un vale todo? No, para nada. Esos errores que se cometieron en el pasado no pueden volver. La ley de ordenamiento territorial fue una muy buena ley. Lo que creemos que, pasado una experiencia ya de más de 10 años y con algunas modificaciones que ha sufrido, es necesario plantearnos todos estos temas que estamos conversando a nivel periodístico, plantearlos también a nivel parlamentario, y que bueno, que sea el Parlamento quien de alguna manera decida cuál va a ser los próximos cambios en esa ley. Bien, en el marco de este plan Avanzar, se establecieron algunas prioridades en lo que refiere a la regularización específica de los asentamientos, ¿verdad, Tabaré? Se mencionaba por allí, uno de los asentamientos más grandes que hay en Canelones, sobre la Ruta 5, corregime si me equivoco, ¿el Corfrisa? Sí, a ver, en esto vuelvo a lo mismo, y no es sacarnos responsabilidad para nada, porque hubo un trabajo en conjunto con los gobiernos departamentales. Pero en esto hemos dado un poco la derecha a cuáles son los asentamientos
que los gobiernos departamentales priorizaban. En ese sentido, sí, efectivamente, Corfisa-Talca es uno de ellos, Pando Norte es otro. Va a haber una inversión bastante importante en el departamento de Canelones. Esa ejecución o esa inversión, y obviamente, va a estar asociada al trabajo y a lo que den las licitaciones, a cuánto terminen costando. Pero estimamos una inversión entre los 40 y 50 millones de dólares en el departamento de Canelones, dependiendo obviamente de nuestra capacidad de ejecución o la capacidad de ejecución de los gobiernos departamentales, de los costos de las licitaciones, y bueno, y a veces otras variables que no dependen. Por eso nosotros somos muy cuidadosos en cuanto a decir números, pero estimamos que la inversión en el departamento de Canelones va a estar en ese entorno, entre 40 y 50 millones de dólares, y se va a poder alcanzar unas 2.500 hogares. 2.500 hogares. Ahora, al término de este periodo de gobierno, Tabaré, 620 y pico asentamientos, decías al principio, que se cuantificaron en nuestro país. ¿Cuál es la meta que se propone el Ministerio en materia de regularización? ¿Cuántos de esos 620 y pico quedarían regularizados? Bien, yo sé que es que muchas veces desde la ciudadanía, y ustedes como caja de resonancia de la ciudadanía, nos piden algunas certezas que bueno, que es difícil darlas porque hay tantas variables que no manejamos, pero estimamos estar trabajando al fin de este periodo en 120 asentamientos, y bueno, esperemos poder estar terminando la obra por lo menos en un 50% de ellos. Bien. Pero como te digo, hay variables que no manejamos. Lo que hoy sí podemos decir es que tenemos los recursos, tenemos los convenios con las intendencias, tenemos los brazos ejecutores, nos sentimos con fuerza y con el apoyo de los gobiernos departamentales como para poder hacer un fuerte impulso. Que esto no alcanza, tenemos que ser sinceros, no alcanza, lo dijo el propio presidente de la República. Esto, lo que queremos es que el plan Avanzar signifique un punto de inflexión en cuanto al tratamiento de la temática y que se transforme más adelante en una política de Estado. Cuando Gallinal pensó en el año 67 en el gobierno de Gestío MEVIR, lo pensó como un esfuerzo para erradicar la vivienda rural. Hoy, a 55 años, continúa existiendo MEVIR, empieza a trabajar además de la vivienda rural en zonas más urbanizadas y lleva 32.000 viviendas hechas. O sea, tenemos que entender que las políticas de Estado a veces no son los tiempos de la gente, pero es importante que se mantengan en el tiempo para de alguna manera seguir avanzando y construyendo. Bien, te traslado una pregunta que llega a través de mensajes. En Jauregui Berri hay terrenos abandonados por los sucesores del fundador. Frente a la Escuela Sustentable... ¿En dónde? Perdón. Jauregui Berri. Hay terrenos abandonados por los sucesores del fundador. Frente a la Escuela Sustentable, concretamente, hay unos 5 solares de 560 metros cada uno aproximadamente en ese estado. ¿Puede ser, te preguntan, puede ser a través del ministerio o que puedan pasar a manos de ANEP? ¿Qué trámite habría que iniciar? Saludos al viceministro de la Liga de Fomento de Jauregui Berri. Ahí, si esas personas, si los sucesores no han pagado contribución, yo te diría que lo más rápido es siempre el proceso de ejecución de remate de esos terrenos por parte del gobierno departamental. Eso es lo más rápido. En ese remate se tendría que presentar a ANEP, y siempre el Estado remata al mismo precio de quien gana el remate. Si mañana se presenta una persona y ofrece X pesos, el Estado puede comprar al mismo precio. Ese sería el trámite, si tú me preguntas, más rápido. Después puede haber otros caminos. Si ANEP está interesado en esos terrenos, y también ellos mismos pueden iniciar ese proceso de expropiación. Generalmente el proceso de expropiación es un poquito más largo porque necesita una ley. Bien, ahora yo te pregunto, ¿qué establece la ley? ¿A partir de qué momento los gobiernos departamentales tienen la posibilidad del remate de los terrenos? ¿Cuánto tiempo debe de pasar de que el propietario no paga la contribución? Me estás preguntando un tema que es bien legal, puedo errarle, pero tengo entendido que ese proceso es de 10 años, y a los 10 años no hay deuda, para recuperar esa deuda es que se puede proceder al remate del terreno. Voy a hacer un ejemplo que hubo en su momento, que era, ¿se acuerdan? El famoso Portofino de Atlántida. Sí, claro.
que se terminó haciendo un remate por deuda de contribución. No hay muchos ejemplos, pero es un mecanismo muy válido en cuanto a si no hay los recursos necesarios, o sea, recursos no, si no se pagó la contribución inmobiliaria durante determinado tiempo, lo que hay que hacer es un juicio para poder a través de ese juicio recuperar lo que el gobierno departamental no cobró, y en ese caso se cobra con la tierra. Esa es una de las posibilidades. Bien, es bastante rápido, digamos, por decirlo de alguna manera, Tabaré. Y depende, yo que sé, a veces son procesos de 2-3 años. Uh-huh. Depende. A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando el Estado quiere, puede. Bien. Bien sencillo. Tren de UPM. ¿Cuántas tierras se expropió? ¿En cuánto tiempo y en qué poco? Obviamente eso genera recursos y genera gastos. Gastos genera. Hay un montón de juicios que se han extendido, pero por ejemplo el Ministerio de Transportes Públicas tiene oficinas con muchísima experiencia en políticas de expropiación, porque siempre han tenido que expropiar de rutas nacionales. O sea que el Estado cuando quiere puede. ¿Y y los gobiernos departamentales también? También, obviamente que sí, hay que respetar el Estado de Derecho, pero pueden. Bien. Tabaré, siempre es un gusto escucharte, quedan siempre igualmente, muchos temas Cecilia, un placer, para hablar contigo. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo, que pases bien, gracias. Allí estaba el subsecretario de Vivienda Tabaré Hackenbruch Leniani. Se presenta entonces, se ha presentado este plan Avanzar y evacuando al